pacto eterno, el pacto eterno es un pacto, ¿cierto? Que se le llama pacto nuevo. Si leímos todos el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas, se llama pacto nuevo porque fue el último pacto que ha sido ratificado con Cristo. El pacto fue entre Dios, su Hijo, y es una promesa hacia nosotros, ¿ya? Es el pacto de la salvación, ¿no? Y de que esta tierra no iba a quedarse con pecado. Iba a poner enemistad entre nosotros. Muy bien. Pero luego hay otro pacto que es el pacto antiguo, y es el pacto que hace el pueblo de Dios, Israel. Ellos concertaron un pacto con Dios. Cuando Dios les entrega los 10 mandamientos como promesas de que ellos cumplirían si creen, ¿no? Si creen en Cristo Jesús, en su sangre, en su redención, ellos iban a cumplir, así como Abraham. Si nosotros leemos el libro de Génesis, recordemos nada más cuando el Señor le dice, mira las estrellas, ¿no? Así va a ser tu descendencia, y entonces responde Abraham y cree, ¿no? Responde con fe, y la Biblia dice, y creyó Abraham y le fue contada, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Justicia. Por justicia, perfecto. Por la fe, él recibe justicia. Entonces, más adelante, unos capítulos más adelante, habla el Señor con Isaac, con el hijo de Abraham, y le dice, porque mi hijo Abraham anduvo en mis estatutos y mis leyes, ¿ya? Y renueva el pacto de Abraham, lo renueva con Isaac. Entonces nosotros podemos ver que realmente cuando nosotros creemos en el Señor, Él nos pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y nosotros podemos, entonces estamos en una posición para cumplir los mandamientos de Él, ¿no? Que es una promesa que Él hizo. Por eso, en Jeremías, ¿no? Y luego en el libro de Hebreos, Pablo copia las palabras de Jeremías, que son el pacto nuevo que se le llama, ratificado por Cristo, pero es el pacto eterno, acuérdense, ¿no? Entonces, en ese pacto nuevo dice, yo pondré mi ley en tu corazón, ¿recuerdan? Es el Señor, es la promesa de Él, no es algo que nosotros podamos hacer. Solamente para confirmar que esto no lo logramos hacer en el sábado pasado, abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, ¿ya? Gálatas del capítulo 4. Lo pasamos muy por arriba, pero es importante que quede claro esto porque realmente no se explica de esta forma muchas veces. Yo nunca había escuchado esta explicación como está en el libro de Patriarcas y Profetas. Generalmente se habla del pacto como una promesa del pueblo para Dios y de Dios para el pueblo, como un intercambio. Y realmente no es así. Realmente cuando nosotros nos ponemos en una posición de iguales con Dios, estamos volviendo al pacto antiguo, como el pueblo de Israel creyó que podía cumplir los mandamientos por sus propios medios y prometía cada vez que quería, prometía. 2 veces lo prometió y a los 15 días ya estaba adorando un becerro de oro. Y nos pasa eso a nosotros, y prometemos y al otro día ya no pecamos quizá con ese pecado, pero es otro. Y recordemos que los mandamientos no son letras solamente. En Mateo capítulo 5 el Señor habla de los pensamientos. El Señor habla de las palabras. Entonces es algo muy complejo. Nosotros no podemos por nosotros, porque primeramente no los entendemos completamente. Necesitamos de un poder más grande para que nosotros podamos, mediante el Señor, ¿no? Y entregándole nuestra voluntad, nosotros quedar en esa posición. Ya vamos a ver cómo es, pero confirmemos lo que hablamos el sábado pasado en el libro de Gálatas, capítulo 4, a partir del versículo 21. Ahí dice alegoría de Sara y Agar. Sara y Agar, ¿se acuerdan quiénes son? Sara es la esposa de Abraham y Agar
vamos a decir, llegó a ser la concubina, pero era la sierva de Sara. Entonces, aquí está. Si por favor le voy a pedir que alguien me ayude a leer desde el 21 hasta el 28. Repita el texto, por favor. Claro que sí, Gálatas capítulo 4, desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Amén. Adelante. Desde el 21 al 28. Ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa. ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo 2 hijos y uno de ellos con una esclava y el otro con su esposa que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Estos 2 casos pueden servirnos de ejemplo. Las 2 mujeres se representan 2 pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa el nuevo pacto, por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los que somos libres. Refiriéndose a Sara, la Biblia dice: alégrate, mujer, tú no puedes tener hijos. Grita de alegría, mujer, tú que no lo has tenido, y tú, mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y digo que son como él porque son los hijos de Dios que él le había prometido. Muy bien. Cuando nosotros entendemos lo que hemos hablado la semana pasada, estos versículos son fáciles de entender, pero si nosotros tenemos el concepto errado, en donde se inicia diciéndonos, ¿qué es el pacto? El pacto es ¿cómo se inicia cuando nos enseñan acerca del pacto? A ver, el pacto es un contrato entre 2 personas, ¿no? Nosotros y Dios. Pero nosotros vemos acá, queridos amigos y queridos hermanos, que la alegoría de los pactos, aquí está clarito, es una alegoría, es un ejemplo. Sara y Agar. Agar, dice aquí el versículo 25. A ver, ¿dónde está? Agar, la esclava nació según la carne, pero la libre en virtud de la promesa, lo cual es una alegoría, el 24, pues estas mujeres son los 2 pactos. Muy bien. Agar viene a simbolizar el pacto antiguo y Sara viene a simbolizar el pacto nuevo, pacto eterno. Si nosotros volvemos a la historia, ¿qué pasó con Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Abraham tomó a Agar para tener hijos? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que recuerda? Ah, muy bien. Él quería ayudar a Dios a que cumpla la promesa. ¿Se acuerdan? Él quería ayudar a Dios a que se cumpla la promesa. No creía o no creyó en ese momento que Dios la cumpliría, a pesar de lo imposible que parecía. Y no solamente parecía, realmente era imposible. Como una mujer que ya pasó su etapa y su vientre estaba muerto, la matriz estaba muerta, dice la Biblia, ¿cómo era posible que iba a tener hijos? Entonces Dios no puede hacer eso. Por lo tanto, yo le voy a ayudar. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa? Nace Ismael, el hijo de la carne. Y el hijo de la carne, dice en el 29, persigue al espíritu. Porque el espíritu y la carne no pueden estar juntos. Y entonces Isaac o Sara son los hijos de la promesa. Ahí donde es imposible que suceda, solo por la obra de Dios, solamente por su mérito, imposible que nosotros podamos poner
algún tipo de mérito en Abraham o Sara. No existe mérito alguno para que haya nacido Isaac. Era imposible. No había forma, ni médica siquiera. Los médicos no pueden hacer nacer de una matriz muerta. No pueden cambiar un útero por otro. Es imposible. Ni antes, ni ahora, ni después va a ser posible que haya nacido Isaac. Pero nació. De la misma manera, queridos hermanos, y esta es la introducción a lo que vamos a ver hoy, ni usted ni yo, ni nadie, hermanos, podemos atribuirnos algún tipo de méritos por la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor. Todo, absolutamente todo es obra de Él. Y si nosotros estamos atribuyéndonos algún tipo, o en algún momento hemos pensado atribuirnos algún tipo de mérito, o algún tipo, o buscamos diciendo, ¿no? De ahora en adelante yo voy a hacer esto, como yo hago mis cultos toda la mañana, por eso entonces yo puedo ponerme en una posición. No, hermanos. Primeramente la vida viene del Señor y Él le permite que usted haga su culto. En segundo lugar, usted no hace su culto, usted no va a la iglesia, usted no asiste a cualquier evento, solamente porque usted mediante esas acciones va a cumplir y va a agradar a Dios. De ninguna manera, primeramente, la razón correcta es porque nosotros estamos agradecidos a Él y queremos conocer y tener una relación con Él. Cualquier cuestión, hermanos, hermanas, si usted dejó algún pecado atrás, si usted cambió su comportamiento y alguien le dice, vea, qué bonito como Dios le está transformando, alabe al Señor. No es por el culto, no es por absolutamente nada que nosotros hayamos hecho. Es solamente el Señor y su justicia que nos ha sido impartida, que nos ha sido dada a nosotros. Y entonces estamos viviendo como hijos de la promesa, de la Jerusalén de arriba, porque la otra dice, Pablo es la Jerusalén de abajo. Y entonces ahora sí vamos a ver cómo es este asunto, ¿no? Porque una cosa es decir y otra cosa es ponerlo en palabras prácticas. Para eso yo hice la presentación que se llama Descansar en Cristo. Cuando estaba acá en la tierra, el apóstol, cuando estaba caminando, ¿no? Estaba Cristo acá en la tierra y había un hombre, el primo de Jesús, ¿no? El profeta que no ha habido otro como él aquí en la tierra, profeta Juan el Bautista, ¿no? Entonces un día, los discípulos de Juan el Bautista, que lo apreciaban mucho, y eran muchos, no eran pocos, se acercan a Juan y lo tientan, porque le dicen, Juan, aquí hay uno que dice que también puede bautizar y perdonar los pecados. Pero tú eres el Bautista. Y se está llevando discípulos. Y muchos lo están siguiendo. Y ahora ya no te están siguiendo a ti. Y entonces Juan responde, queridos hermanos, lo que usted y yo deberíamos responder. Fue una tentación muy grande para Juan, porque Juan, o mejor dicho, todos los seres humanos, hermanos, tenemos una naturaleza. No nacemos con pecado, ojo, pero tenemos una naturaleza débil al poder, débil al orgullo, débil al amor propio, débil a la competencia, a querer ganar, a querer sobresalir sobre los demás. Pero entonces Juan responde, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Para que Cristo crezca, queridos hermanos, nosotros tenemos que menguar, nosotros tenemos que disminuir. Y de eso se trata el estudio de esta mañana. La hermana Elena de White, en la Review Herald de 1890, que está tomada en el tomo 1 de Mensajes Selectos, la página 473, el párrafo 1, en la aplicación, ella dice lo siguiente, queridos hermanos. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado,
Alguien que me ayude leyendo esa parte, por favor. ¿Qué ha contestado la hermana White? Ella contestó, es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Cómo es posible que la justificación, porque yo cuando leí esto, hermanos, me quedé sorprendido? ¿Cómo es posible? Pero yo, el mensaje del tercer ángel es un mensaje de la marca de la bestia, el sello de Dios, y de dónde, cómo lo ato, cómo hago para que yo pueda decir que es el mensaje del tercer ángel. No entendía, ¿no? No entendía. ¿Recuerdan los mensajes anteriores? Alguien que me diga, a ver, el primer mensaje y el segundo mensaje del tercer ángel. Parafraseelo, a ver. ¿Alguien se acuerda? Está en Apocalipsis capítulo 14. A ver. Le parafraseo el primero, hermano. Adelante, hermano. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Bien, casi que lo dijo de memoria, hermano. Muy bien. A ver, el segundo mensaje, ¿se acuerdan? A 14:8, a ver, abramos. Apocalipsis 14:8. Hermano, lo voy a leer. Léalo. Un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien. Y ahora viene el mensaje del tercer ángel. ¿Qué otra persona lo lee? A ver. Que lo lea todo el mensaje en Apocalipsis 14. A ver. Amén. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. El 19, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. A ver, ahí termina el mensaje del tercer ángel, queridos hermanos. ¿Dónde termina? En el 12. En el último versículo. En el versículo 12 termina el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué dice, estimado Ramiro? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. El mensaje del tercer ángel termina en el versículo 12, diciendo que van a haber un grupo de personas que van a cumplir los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús. No es la fe en Jesús. Imaginen, es la fe de Él que va a estar en nosotros. Yo estoy seguro que ustedes ya han estudiado estos versículos, ya han desglosado este versículo, Apocalipsis 14:12. Pero el día de hoy yo he titulado Justificación por la Fe 1, la introducción, ¿no? No se puede hablar de todo en tan poco tiempo. Pero queridos hermanos, yo quiero empezar haciendo esta diferencia. Los que tienen la fe de Jesús, ustedes van a ver acá al final de esta presentación, pero adicionalmente vamos a ver quién es Babilonia. Y un detalle bastante explícito en Babilonia histórica y Babilonia espiritual. Un detalle que viene, hermanos, desde el mismo Lucifer. Un detalle que quizá nosotros, sin saber, hemos estado en Babilonia. Y quizá estamos todavía en Babilonia. ¿Y qué les parece si, para que no hable solamente yo y no me caiga nada a la garganta, me pueden ayudar ustedes también, hermanos, leyendo estos versículos? Y ahí vamos
vamos haciendo el estudio. Isaías capítulo 14, versículo 12, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice. Isaías capítulo 12, versículo 14, del 12 al 14. Amén. Como caíste del cielo, oh lucero hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que habitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas, de Dios levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las alturas, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se acuerdan que este es el pecado original, amigos? Que este es el pecado en donde Satanás quería ser como Dios. Me sentaré junto al monte, ¿no? Allá en las alturas. ¿Saben que es algo muy interesante, queridos hermanos? Y el día de ayer lo reflexionábamos con mis hijas. Y yo les comentaba cuál es la razón del sábado. Y claro, todos sabemos, ¿no? Que el sábado, y por qué el sábado va a ser al final, ¿no? El sello de Dios, ¿no? En últimos términos. Pero, queridos hermanos y hermanas, el sábado nos recuerda que somos creados, y que tenemos un creador. Un día yo compartí con mis hermanos de iglesia y les dije, queridos hermanos, el ser humano nunca nació con vida eterna propia, ni va a tener vida eterna propia. Y querido hermano y hermana, si usted cree que cuando el Señor venga, usted va a tener vida eterna propia, déjeme decirle que eso no dice la Biblia. Eso no dice el espíritu de profecía. La Biblia es clara. El ser humano necesitaba desde el inicio, antes de pecar, necesitaba comer del fruto de la vida para tener vida eterna. Mientras comiera del fruto de la vida, el ser humano tenía vida. Y entonces el Señor no decide matar a Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Él no dice, bueno, de ahora en adelante ustedes van a morir. No. El Señor lo que hace es quitar el fruto. Y nosotros podemos ver eso en Génesis. Ahora que el hombre ha conocido, como nosotros, dice, ¿no? El Señor, como nosotros, el bien y el mal, pues quitemos el árbol de la vida y puso un ángel, ¿no? A dar vueltas en el Edén para que no vaya a prolongar sus días. El ser humano podía tener vida eterna aun cuando había pecado, pero no porque dependía de él, sino porque dependíamos del fruto. La hermana White dice claramente que nosotros cuando estemos en el cielo vamos a comer del fruto de la vida para vivir eternamente. Satanás se había olvidado de esto, hermanos. Y fue la lección más dura que aprendió Adán y Eva. Eva, a la que se le dijo, no morirás. No morirás. Ahora Eva se dio cuenta, ¿no? Cómo se le iban haciendo las arrugas, cómo sus huesos se iban debilitando. Y no porque Dios la había matado, sino porque ella no tenía vida eterna propia. Se había olvidado en ese momento. No se olvidó, ella sabía. Desobedeció, hermano. Desobedeció a propósito. Así como nosotros desobedecemos a propósito, ¿no? Tampoco es que nosotros somos buenos y ella no. Todos pecamos, por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, hermanos, el día sábado nosotros recordamos que somos polvo. Recordamos a nuestro Creador, a nuestro Señor. Y Lucifer se lo olvidó. Dijo, no, yo tengo vida eterna propia. Yo puedo llegar a ser como Dios. El pecado original, ¿no? Isaías capítulo 14. Ahora, este pecado, hermanos, decimos, no, pues es Lucifer, ya nosotros estamos blindados a este pecado. Vamos a ver la siguiente diapositiva, la humanidad. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 12. Primero se origina el pecado allá,
allá en el Edén, perdón, allá en el cielo, ¿cierto? Pero ese mismo pecado baja a la tierra, hermanos. El ser humano ha estado constantemente involucrado en este pecado. ¿Cuál es? La envidia. A ver, digamos, a ver, que leamos el 21 y el 22. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Y la palabra del Señor dice en Romanos 1, 22, dice, ¿no? 21, 22. 21 y 22. Ya, ok. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Hermano, Pues, está en Romanos capítulo 1, 21 y 22. Sí, 21, 22, sí. A ver, ya, 21, ya, ok, permítame. Ya. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Hasta ahí? Hermanos, el pecado de la humanidad, hermanos, pretender ser sabios y no darle la gloria a Dios, La humanidad entera, si nosotros vemos el linaje de Caín, cuando empiezan a hacer las ciudades, empiezan a adorar otros dioses, patriarcas y profetas, el libro de Historia de la Redención, también podemos ver esos primeros capítulos, cómo fue el pueblo antediluviano. Y entonces dice que cada uno hacía casas más bonitas que el otro, ¿no? Y el otro ponía un jardín y el otro lo hacía más bonito para envanecerse a sí mismo. Si nosotros vemos el estado del mundo actual, nosotros vemos que está en la misma situación, hermanos. Creyendo ser sabios, nos hemos hecho necios. Y yo he puesto unas imágenes, hermanos. Hoy usted mira las revistas científicas y el ser humano es lo máximo del mundo, pero ¿cuánta gente está sufriendo de hambre? ¿Cuántos asaltos y robos? ¿Cuántas guerras? ¿No? ¿Cuánta perversidad hay en el mundo? ¿No? Y si hay un contraste con quién es Cristo, quien nunca dejó de dar gloria a su Padre, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, hermanos, en la iglesia. Es duro decirlo, pero está profetizado. Apocalipsis, capítulo. Hermanos, y aquí no estoy hablando de iglesia solamente institución. Estoy hablando también de nosotros. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17? Amén. Adelante. Apocalipsis 3, capítulo 10, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este pecado, queridos hermanos, queridas hermanas, ha permeado, se ha introducido en cada uno de los estratos. Mientras hay un humano, este pecado es muy difícil identificarlo, pero es muy fácil de detenerlo. Eva, una mujer que no tenía debilidad como la tenemos nosotros, debilidad hacia el pecado. Nosotros tenemos debilidad hacia el pecado. Eva no la tenía, sin embargo, este pecado para ella fue demasiado atractivo. Ser como Dios, no morir, ¿no? Y hoy también nosotros podemos estar en este pecado. Yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad. Vamos ahora personalmente, ¿no? Para que, hermanos, estoy haciendo un recuento histórico para que quede claro el tema. Aquí yo he puesto, no lo leamos. Si usted quiere leerlo, léalo, pero ustedes conocen
la historia porque están las imágenes, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo decía el publicano cuando estaba ahí, hacía la oración en el templo? ¿Se acuerdan las palabras del publicano? Sé propicio a mí, que soy pecador. El fariseo, ¿cómo decía, hermanos? Gracias porque no soy como este pecador. Quizá en este lugar estemos personas con esta actitud, ¿no? Gracias porque no somos, porque no soy, o porque no hago. Mientras que la actitud correcta, la actitud que Cristo Jesús exaltó, es la actitud de humillación, la actitud de reconocer que no hay nada bueno en nosotros, queridos hermanos. Mientras los discípulos se veían las caras para ver quién no lavaba, ¿no? Cristo Jesús se remangó con sus vestidos y empezó a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? El discípulo no es mayor que su Señor. Si usted y yo somos discípulos del Señor, no somos mayores que Él. Si Él se remangó para limpiar los pies de sus discípulos, de aquellos muchachos que 3 años ya, y no entendían todavía el Evangelio, imagínense, 3 años, y no lograban entender el Evangelio. Aún así el Señor con paciencia les lava los pies. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Solamente con aquellos que uno parece que son buenos con uno mismo, ¿no? Con los enemigos, dijo el Señor. Hermanos, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro está esta cita en la página 32, el párrafo 3 de la aplicación. Dice lo siguiente: el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Y aquí yo quiero ya introducir el pecado de Babilonia. Usted y yo podemos estar adorando a Babilonia cuando nosotros profesamos, cuando nosotros enseñamos o cuando nosotros creemos y afirmamos en nuestras vidas el amor propio. Hermanos, el principio de Babilonia no es la adoración falsa. La adoración a los ídolos, la mezcla de adoración, es el resultado. Es el resultado de una acción. Es el mismo pecado que nosotros vimos que lo tiene Lucifer. Es el pecado del amor propio. Abramos nuestras Biblias para que esto quede clarito, ¿ya? Génesis, ahí ustedes lo pueden ver. Génesis, ¿cuánto? A ver. Génesis capítulo 11, versículo 4. Otra persona, Daniel capítulo 4, versículo 30, y otro, Daniel 7, 25. Bueno, ¿se acuerdan dónde se origina Babilonia? En Babel, con Nacor, ¿se acuerdan? El primer valiente de la tierra. ¿Y por qué se construye Babilonia? ¿Cuál es el objetivo? Génesis capítulo 11, versículo 4. Amén. Leo, Génesis 11, 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos un nombre, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener un nombre que repercuta en las noticias, ahí en las redes sociales, y que todos lo conozcan, ¿no? Un nombre que sea respetado, ¿no? Que todos nos vean que nosotros somos, ¿no? Hagámonos un nombre, hagamos entre nosotros un nombre. El pecado de Babilonia, Babel. Y luego este mismo pecado, nosotros lo vamos a ver con Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 30. ¿Qué dice? Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para residencia real y para gloria de mi grandeza? Queridos hermanos, el pecado de Babilonia es la exaltación propia.
Es el yo. Porque tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tengo falta de nada, le dice el ángel a la iglesia de la Odisea. Daniel capítulo 7, versículo 25, ¿qué dice? La palabra del Señor dice, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Se acuerdan? El cuerno pequeño. Ah, el mismo pecado. El mismo pecado viene desde Lucifer hasta la Babilonia de hoy en día. El mismo pecado. El problema, hermanos, es que no lo veamos ese pecado en la Babilonia, ¿no? Podemos verlo en nosotros mismos. ¿Cuál es la solución? Usted, hermano, está muy fácil lo que me está diciendo. ¿Va? ¿Cuál es la solución? Alguien que me pueda ayudar, por favor. ¿Se acuerdan la cita que nosotros leímos al inicio? Que el mensaje, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Serio que es la justificación por la fe? ¿Y qué dijo la hermana? Es la justificación por la fe en verdad, ¿no? Ese es el mensaje del tercer ángel en verdad, dice la hermana White. Ahora, ¿qué es la justificación por la fe? Vamos a ver qué dice la hermana White en Testimonios para los Ministros, página 456, párrafo 3, ¿no? De la aplicación. ¿Alguien que me ayude a leer? Leo. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Amén. Hermanos, ¿qué no podemos hacer por nosotros mismos? ¿Qué vimos? Correcto. No podemos ser justos. No podemos ser justos ante Dios. No podemos cumplir los mandamientos, como nosotros vimos que la justificación no es solamente el hecho de que Él nos declara justos. Él nos hace justos. Él prometió que nos iba a dar su justicia por medio del cumplimiento de los 10 mandamientos. Es su promesa en el pacto eterno. Pero es una promesa unilateral. Y mientras nosotros orgullosamente creemos que no tenemos necesidad de nada, el Señor abate en el polvo. Qué bonito, ¿no? La gloria del hombre y hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Si alguno adora la imagen o a la bestia, recibirá la marca en su mano y en su frente. Adorar a la bestia, hermanos, no es solamente adorar el domingo. La hermana White, hermanos, es muy profunda, hermano, cuando ella habla de la justificación por la fe. Si nosotros no hemos muerto al yo, nosotros vamos a adorar el domingo, aunque hoy adoremos el sábado, aunque sepamos que el sábado es el día del Señor y el domingo es el día de la bestia. No se trata de saber solamente si es el día del Señor o día de la bestia. Se trata de estar justificados. Y mientras nosotros, hermanos, no hemos muerto al yo totalmente, Cristo no puede morar en nosotros. El apóstol Pablo en un versículo muy conocido: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y ustedes pueden tener también, dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Ese mismo sentir que tuvo Cristo pueden tener ustedes, pero tienen que morir al yo. Tienen que morir. No hay otra, hermano. Tiene que entender que usted no puede hacer nada, alcanzar la justicia. No, hermanos. Y aquí, antes de terminar, quiero
quiero dejar esto claro, ¿no? Hermanos, nosotros aquí no estamos ni siquiera por la recompensa. Ni siquiera porque eso también es egoísta, hermanos. El pueblo del Señor no puede ser egoísta. Usted dirá, hermano, pero usted está mal, pues no, la Biblia habla de recompensa, que es el cielo, ¿no? Y por eso yo me porto bien, pues, por eso yo cumplo los mandamientos, hermanos. Les voy a contar una parábola. Había un niño, un muchacho que había perdido su perro. Y este muchacho empezó a pegar carteles en todo lado. Se recompensa con $200 al que encuentre y me devuelva a mi perro. Un joven vio esos carteles y vio al muchacho pegándolos en todas las paredes y en todos los postes. Vio el dinero que había para recompensa y dijo, este perro debe ser una raza muy fina. Así que se propuso ganarse los $200. Pero en esto se encuentra con el muchacho cara a cara y le pregunta, ¿cómo es el perro? Y entonces este muchacho comienza a explicarle que ese animalito le salvó la vida un día cuando se estaba ahogando, que ese animalito es un animalito de cuidado para su hermanita discapacitada, que ese animalito es su mejor amigo desde que él es niño. Este joven decidió buscar a ese animalito con todas sus fuerzas, pero ya no le importaba la recompensa. Ahora le importaba buscar y encontrar para que la hermana de ese niño pueda tener a su ayudante y ese niño pueda tener a su amigo. Hermanos, cuando cuando este joven encontró al perro, el niño le dio la recompensa, los $200. Pero el muchacho no lo había hecho ya por la recompensa. Él quería que el niño tenga su perrito. Hermanos, cuando nosotros abrimos la Biblia en el libro de Éxodo, nosotros vemos a un Moisés cansado con el pueblo que había adorado un becerro de oro. Y entonces el Señor le dice, Moisés, déjame a mí que yo barra con este pueblo y yo de ti voy a sacar un nuevo pueblo. Lo hacemos, tranquilo. Y entonces Moisés le dice, Señor, ¿qué van a pensar los demás de ti, pues? Que los sacó para que mueran en el desierto. ¿Qué clase de Dios vas a ser tú para ellos? ¿Qué clase de Dios vas a ser tú para los demás, los paganos? Señor, si tú vas a hacer eso, bórrame del libro que tienes escrito allá en el cielo. Hermanos, ¿qué es lo que a Moisés le interesaba? ¿Le interesaba ganar el cielo a cualquier costa? ¿Tenía un deseo egoísta por ir al cielo? Él estaba dispuesto a sacrificar el cielo con tal de que de Dios, su Padre, no sea manchado. El nombre de su Padre no sea manchado. Con tal de que ese pueblo necio, terco, pecador, pueda ir también al cielo con él. Él estaba dispuesto a sacrificar el cielo. Y el apóstol Pablo, hermano, en el libro de Corintios, usted puede leer y escribe, estoy dispuesto a ser anatema. Anatema, con tal de que mi pueblo pueda conocer quién es Cristo Jesús. Hermanos, el deseo egoísta de ir al cielo no es una buena motivación. El pueblo del tiempo del fin está llamado a morir totalmente al Señor y a vivir solo por Cristo, no para ganar el cielo, sino para mostrarle al mundo quién es Él. Y tienen que acabarse cualquier disensión, cualquier problema entre nosotros, pero no por nosotros mismos, sino por Él. Eso es la verdadera muerte al yo, hermanos. Eso es no beber del vino de Babilonia. Mientras nosotros estemos pensando en nosotros, en cómo hago para salvarme, más sea con un atajo, con tal de llegar al cielo,
todavía estamos viviendo en Babilonia. Y el Señor no puede venir. No estamos preparando al mundo. El mundo tiene que ver que nos amamos los unos a los otros. Y ese fue el mensaje del Señor a sus discípulos. Ámense los unos a los otros para que el mundo conozca que ustedes son mis discípulos. Hermana White termina diciendo esto, en Testimonio para los Ministros, la página 91 y 92. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos. ¿A los méritos de quién? De Él, no míos. A su amor inalterable por la familia humana. Ahí tenemos que dirigirnos, hermanos. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado al mundo en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Él puede darnos, hermanos, amor. Él puede darnos los ricos dones, hermanos. ¿Cuál es el mayor don que habla Pablo? ¿Se acuerdan? Y si movieran las montañas de un lado al otro, pero no tienen amor, no soy. Es Él, hermanos. Es dirigir nuestra vista a Él. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él podemos ser justos. Hermanos, con este mensaje que sea proclamado, que usted lo comparta con su familia, lo comparta en cualquier lado que vaya, el Espíritu Santo se va a derramar. Este mensaje comenzó a derramarse y a compartirse en el año de 1888. Pero en algún momento las personas que habían recibido este mensaje dejaron de creerlo y empezaron a creer que teníamos que hacer algo, y no solamente mirarlo a Él, también nosotros tenemos que hacer algo. No es suficiente con decidir voluntariamente aceptarlo a Él, sino que hay que hacer algo más. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Yo entiendo, dijeron algunos, que sí, que Él nos va a dar el querer como el hacer, pero no sé, vamos a hacer, dijo alguien, un día dijo alguien, si usted hace su culto todas las mañanas, su hijo va a ser un hombre de Dios. No, hermanos, yo conozco gente que han hecho culto todas las mañanas y sus hijos no son hombres de Dios. Entregar su corazón y su vida y su familia al Señor, enseñarles, dirigir la mente ya no en lo que yo quiero, sino en lo que Cristo quiere, en lo que Él hizo, en lo que Él busca. Eso es lo que transforma el corazón. Eso es lo que Él dijo que transforma el corazón. Y eso es lo que la hermana White confirma, hermanos. Solo su divina persona. Conocerlo a Él, buscarlo a Él todos los días, hermanos. Someter nuestro yo. ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada por mí mismo. No soy capaz de hacer nada por mí mismo. Tengo que morir al yo. Y mi esposa siempre me dice, Abner, pero tú hablas muy abstracto, necesitas ser más concreto. Entonces, yo estudiando, ¿no? Me encontré con algunos ejemplos. En el libro El discurso maestro de Jesucristo, hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, hermana White dice que Cristo Jesús, inclusive teniendo razón, Él no discutía. Él dejaba a su Padre que decida, queridos hermanos. Cuando Él estaba ante Pilato, ¿se acuerdan? Se puso a discutir. Cuando estaba ante Anás y Caifás, se puso a discutir que Él tenía razón, que Él tenía poderes, que era el Hijo de Dios. ¿Se puso a discutir? No. Se quedó callado. Primer ejemplo. Ahora, ese simplemente es una muestra, es un resultado de que ha muerto al yo. Cuando usted ya no discute, inclusive cuando tiene razón. En segundo lugar, dice la hermana White, ahí en el discurso maestro de Jesucristo,
Cuando usted ya no busca satisfacer el yo. Yo tengo ganas de esto y lo voy a conseguir a como dé lugar. Cuando usted ya no busca eso, entonces usted ha muerto al yo. Cuando usted reconoce sus pecados, ¿no? Totalmente, absolutamente, uno por uno. Ojo, no es perdóname mis pecados. La hermana White nos enseña a orar también. Es uno por uno. Este pecado, por este pecado, por este pecado. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Él nos mostrará en la mente de cuáles pecados tenemos que arrepentirnos. Cuando nosotros ya no tenemos, ya no nos causa nada en el corazón que alguien nos insulte, ¿no? Que alguien hable mal de nosotros, ¿no? Es más, la hermana White comenta en ese libro que nosotros, si alguien habla mal de nosotros, nosotros ya no debemos de aclarar nada con nadie. Nada con nadie, de hablar con la persona, como dice Mateo capítulo 18, pero no estar aclarando y diciendo y poniéndonos en el mismo nivel. Eso dice ella. Entonces hemos muerto. Seguir los consejos bíblicos. Si nosotros, hermanos, ¿por qué menciono esto? Porque quizá hemos dicho en este estudio, ya hemos muerto al yo, pero aún tenemos este tipo de cositas en nuestra mente. Entonces nosotros podemos saber que aún necesitamos, hermanos, profundizar en esta experiencia que el Señor nos invita de salir de Babilonia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Al muerto, hermanos, no le duele nada. Si hablan mal del muerto, ¿qué hace el muerto? Ahí está, tranquilo, descansando, ¿no? Si alguien le roba al muerto el zapato, el muerto no puede salir corriendo atrás de ladrón, pues, de esos profanadores de tumbas. El muerto se queda tranquilo, ¿no? ¿Se acuerdan qué dijo el Señor en Mateo capítulo 5? Si alguien les roba, ¿se acuerdan? Denle también la capa. Denle también. Si alguien les golpea aquí, el muerto ya no puede responder, hermano. Es increíble cómo el Señor nos estaba diciendo esto, pero en otras palabras, ¿no? Morir al yo, hermanos. Queremos ser como Cristo Jesús, como Jesús Cristo. Queremos ser como Él. Primer paso, morir al yo. Derramar nuestro espíritu ante Él. Si usted no tiene ganas de morir al yo en este momento o en la semana, pídale a Él. Él nos hace morir al yo, hermano. Es todo mérito es de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Gracias por atenderme tanto tiempo. Pero este mensaje, hermanos, tiene que ser, es justificación por la fe 1. Luego podemos ir profundizando, ¿no? Cómo funciona, qué es creer y cómo es creer. Pero este estudio debe ser nuestro estudio, hermanos, que es el mensaje del tercer ángel. Debemos conocerlo en su profundidad, no solamente la parte superficial, es en la profundidad, en el meollo del asunto, el origen del pecado, ¿por qué la idolatría de Babilonia? Pues aquí está, el amor al yo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Oremos, por favor. Padre Santo, Dios todo.